Tardes, jóvenes. Buenas tardes. Hola. Bueno, vamos a continuar con el material. Voy a hacer un par de problemas del tema de los mecanismos de transferencia, que había quedado pendiente algo ahí, ¿verdad? Para ver si pasamos al capítulo de teoría cinética. Este problema que tengo aquí es una pregunta de marque con X, que me encontré por ahí. El problema lo que dice es lo siguiente. Dice que una olla con base de acero tiene un espesor de 8.5 milímetros y un área de 0.15 metros cuadrados y descansa sobre una estufa caliente, ¿verdad? El agua dentro de la olla está a 100 grados Celsius y se evaporan 0.39 kilogramos cada 3 minutos. Pues la pregunta que le hacen es, calcule la temperatura de la superficie inferior de la olla, que está en contacto directamente con la estufa, ¿verdad? O bueno, con el disco de la cocina, ¿verdad? Entonces, vean que este caso es el caso de, perdón, este mecanismo de transferencia es conducción, ¿verdad? Porque pues tenemos una olla que está sobre un disco, ¿verdad? Y hay contacto entre ambas superficies. Y lo que me está pidiendo es la temperatura en la parte inferior, ¿verdad? ¿Ok? Entonces esa temperatura, de acuerdo con el modelo de conducción, ¿cuál sería? ¿TH o TC? Es TH, ¿verdad? Entonces aquí, ok, tenemos que usar la ecuación de conducción, ¿verdad? P es igual a Q entre delta T, ¿verdad? Y eso es igual a K por A por TH menos TC entre la L, ¿verdad? Que en este caso la L, voy a ponerle delta X, que va a ser el espesor de la olla. ¿Ok? Pero vean que el problema dice que se evaporan 0.39 kilogramos, ¿verdad? De agua cada 3 minutos. Quiere decir que hay una transferencia de calor, ¿verdad? Y esta transferencia es debida al cambio de fase. O sea que este Q es un M, este Q es un M por L de vaporización. Entonces, lo voy a calcular, ¿verdad? Sería 0.39 kilogramos por el calor de vaporización del agua, que es 22.56 por 10 a la 3 joule entre kilogramo. Y ya de ahí puedo calcular el calor. El calor me da 8.798 por 10 a la 5 joules. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, necesito conocer el H. O bueno, en este caso el libro lo llama P. Y ese P es Q entre T, ¿verdad? Entonces cojo el 879 por 10 a la 5 joules y lo divido entre tiempo, que son 180 segundos, porque son 3 minutos, ¿verdad? Esto es un 5. Y esa potencia me da 4.888 por 10 a la 3 joules sobre segundos, que también esto es watts, ¿verdad?
Y de esta ecuación de aquí yo puedo ya despejar lo que me están pidiendo, que es el TH, ¿verdad? Entonces ahí, pues lo que hago es que despejo la diferencia, ¿verdad? TH menos TC es igual a la P por el delta X entre K por A. Y esta P yo la tengo, ¿verdad? Esta P la tengo porque es 4.88 por 10 a la 3 multiplicado por el espesor. Y el espesor de la, que yo lo llamé delta X, el espesor es 8.5 milímetros, que es, digamos, la base, ¿verdad? El sentadero de la olla. Pero vean que eso hay que pasarlo a metros, ¿verdad? Entonces el 8.5 hay que multiplicarlo por 10 a la menos 3 para que esto me quede en metros y esto me quede en watts, ¿verdad? O sea, que sea toda unidad del sistema internacional, porque si no, no me va a dar grados Celsius, ¿verdad? Y abajo es la K, ¿verdad? Dijimos que la K es la conductividad. Le dice que es una olla de acero. ¿Ok? Una olla con base de acero. Entonces necesito el K del acero. El K del acero es, hay que buscarlo en una tabla, son 50.2. Ya en unidades del sistema internacional, ¿verdad? Estos serían watts, metro, Kelvin. Y eso lo multiplico por el área. Y el área sí son 0.15 metros cuadrados, ¿verdad? Es un dato que te da el problema. Y de ahí ya puedo despejar TH menos TC, ¿verdad? TC en este caso es 100 y eso es igual a este cociente. Entonces, si hice bien los cálculos, a mí me da que esa diferencia TH menos 100 de este lado al hacer este cociente, ¿verdad? Al multiplicar 4.88 por 10 a la 3 por 8.5 por 10 a la menos 3, 50.2 por 0.15, eso a mí me dio 5.52. Y cuando lo despejo, la temperatura en el interior, ¿verdad? Que es la TH, está por encima de 100, que es lo que uno esperaría, ¿verdad? Aquí son 105.52 grados. Podemos dejarlo en 105 grados, ¿verdad? Y esa es la temperatura, ¿verdad? Digamos, en el disco propiamente, ¿verdad? Vean que tiene que ser mayor, ¿verdad? Porque de otro modo no se vaporiza el agua, ¿verdad? Que es lo que le está diciendo, que cada 3 minutos ebullen o se vaporiza, en este caso, aproximadamente 0.4 kilogramos de agua, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el disco tiene que estar a una temperatura mayor, ¿verdad? Para que esto esté ocurriendo, ¿verdad? O sea, para que el calor fluya del disco, ¿verdad? Hacia el agua, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? Está bien. Eso salió como una pregunta de Marky con X, con otros datos, ¿verdad? Pero muy parecido. Se decían que era una olla de aluminio, y entonces que el espesor de la base era 6.2 milímetros, pero es mismo procedimiento, ¿verdad? Hay que calcular primero el calor que se transfiere por el cambio de fase, ¿verdad? Ok, bueno, voy a borrar de este lado. Bueno, vamos a hacer otro. Este que vamos a hacer es de un examen viejo, que también está
en algunas ediciones del libro de Sergey, ¿verdad? Eh, un problema que salió en una reposición en el semestre 2 del 2015. Y está en el Sergey también, ¿verdad? En la edición de la que lo tomé, que es la séptima edición, es el problema 63. Ok, vamos a leer el problema. Es un problema que lleva un poquito más de trabajo, ¿verdad? Pero anda por ahí, ¿verdad? En exámenes viejos. Y es usando lo de la conducción. Entonces el problema dice lo siguiente. Dice que la sección de pasajeros de una aeronave tiene la forma de un tubo cilíndrico con una longitud de 35 metros, ¿verdad? Dice la sección de pasajeros, o sea, imagínense un avión, ¿verdad? Quítele digamos, donde van la cabina de los pilotos, ¿verdad? Y quítele la cola atrás y es un tubo cilíndrico, ¿verdad? Donde van sentados los pasajeros. Pues a eso se refiere. Dice que tiene una longitud de 35 metros. ¿Okay? Dice, y un radio interior de 2.50 metros. Sus paredes están recubiertas con un material aislante de 6 centímetros de grueso. Es como el espesor, ¿verdad? Y tiene una conductividad térmica de 4 por 10 a la menos 5 calorías, le dan esta unidad ahora, segundos por centímetro por grado Celsius. Dice, un calentador debe mantener la temperatura interior a 25 grados Celsius. La temperatura en el interior del avión, ¿verdad? Okay. Vean que el material tiene una conductividad muy baja, ¿verdad? Eso lo que dice es que transfiere el calor pobremente, ¿verdad? Y lo que se quiere lo que se quiere evitar en este caso, me imagino yo, es que el fuselaje se vea expuesto a cambios drásticos de temperatura, ¿verdad? Porque si no, entonces a cierta altura se puede volver o muy frío o muy caliente, ¿verdad? Entonces, pues este material no es un muy buen conductor, ¿verdad? Y necesitan que el interior, ¿verdad? Es decir, tenga una temperatura agradable, ¿verdad? Más o menos una temperatura ambiente. ¿Ok? Pues dice que un calentador debe mantener la temperatura interior a 25 grados Celsius, mientras la temperatura exterior es de menos 35 grados Celsius. O sea, afuera eso está puro hielo, ¿verdad? Menos 35 grados Celsius, ya suponemos que es a una altura promedio de unos 10.000 pies, ¿verdad? Más o menos. ¿Ok? Entonces, la pregunta que le hacen es, ¿qué potencia debe suministrar al calentador? ¿Qué potencia se debe suministrar al calentador? O sea, le está pidiendo la P. ¿Ok? Bueno, como les dije, ese problema, pues no es que es imposible, se puede hacer, nada más que lleva un poquillo más hay que hacerle más cosas, pero lo escogí porque, es decir, entendiendo este problema, uno podría, pues, hacer otros problemas similares, ¿verdad? Relacionados con una simetría que se parezca a un cilindro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para plantear este problema? Bueno, resulta que aquí, cuando en conducción le hablen de un cilindro, tenemos que modificar la ecuación de conducción.
que en el libro está escrito así, ¿verdad? P igual a Q entre delta T es igual a K por A por TH menos TC entre L, ¿verdad? Esa fue la ecuación que vimos en la clase del lunes, ¿verdad? Eso es la ecuación de conducción. Bueno, resulta que esa ecuación hay que hacerle algunas modificaciones porque aquí, en este problema, necesitamos integrar. Es decir, necesitamos hacer una integración para obtener el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo yo puedo modificar esta ecuación? Bueno, lo que le están diciendo es que es una cabina, que suponga que la cabina es cilíndrica. ¿Sí? Esta es la punta del avión aquí y aquí va la cola. Y en esta sección, ese corte transversal es donde van los pasajeros sentados. Resulta que en los aviones el calor, por lo general, no se propaga a lo largo del eje X. Digo, sí lo hace, pero lo que se quiere evitar es que se propague radialmente. Es decir, si yo veo un corte de esto, un corte transversal, el calor puede escapar, ¿verdad? O puede entrar, lo estoy poniendo con las flechas para afuera, como que si estuviera escapando, ¿verdad? Suponiendo que el interior está a mayor temperatura que el exterior, ¿verdad? Esto es el exterior, esto es el interior, pues en el caso de un avión, vean que aquí le está diciendo que el avión está adentro, lo tienen que mantener a 25, ¿verdad? Y afuera está a menos 35. Entonces, el material del que está recubierto el fuselaje, dijimos que vean que el exponente es muy bajillo, ¿verdad? Muy chiquitillo, porque es un material casi que funciona como un aislante. Y esto para evitar, ¿verdad?, que el interior se caliente o se enfríe demasiado, a una altura de no sé cuántos pies, ¿verdad?, sobre el nivel de la Tierra. ¿De acuerdo? Entonces aquí el problema básicamente es evitar que el calor escape radialmente. ¿Ok? Entonces, como el calor puede salir o puede entrar de forma radial, ¿verdad? Necesitamos modificar esta ecuación y escribirla de esta manera. Tengo que ponerla como un dq, en lugar de q un dq, en lugar de un delta t, un dt, y de este lado hay que ponerle un negativo. ¿Ok? Y aquí me queda un dt, ¿ok? Y abajo le voy a poner un dx. Entonces vean cómo cambió la ecuación. Entonces cuando le hablen de cilindros, ¿verdad? Y le dicen que el calor escapa radialmente, la ecuación tiene que quedar escrita así. Es lo que se llama la versión diferencial de la ecuación de conducción. Entonces cuando uno la ve así, tiene que escribirla en términos de diferenciales, ¿verdad? La K sigue siendo la conductividad y el A sigue siendo la sección transversal. Solamente que ahora el TH menos TC lo escribo así de esta manera. O sea, este término lo escribo como un gradiente. Eso se llama un gradiente, ¿verdad? En cálculo se dicen así. Cuando tengo un cociente de diferenciales. O sea, una derivada así de este tipo, ¿verdad? Y el negativo se refiere a que el calor se propaga en la dirección en que la temperatura disminuye, que es lo que está pasando en este caso, ¿verdad? El avión está a 25 en el interior y afuera está a menos 35, ¿no? Entonces el calor inevitablemente tiene que, eh, ¿cómo se dice? Escapar radialmente por el fuselaje. Y por eso en el enunciado le dicen que hay un calentador, ¿verdad? El calentador lo que está haciendo es tratando de mantener agradable el interior del avión, ¿verdad? De la cabina. Porque si no, eso se va a poner súper frío, ¿verdad? ¿Ok? Bien, entonces, nosotros lo que queremos ahora es resolver esa ecuación. ¿Ok? Y no es complicado. Solamente que primero tengo que identificar quién es el área y quién es el de X. El X en este caso. Vean que como se trata de un cilindro tiene una área transversal. ¿Cuál es el área transversal por donde escapa el calor?
imagínense que yo tenga un, ¿cómo se dice? Esos, ese papel de aluminio que venden, ¿verdad? El rollo de papel de aluminio que se usa ahí en la cocina. Si uno lo corta, ¿verdad? O sea, si lo saca del cilindro, ¿verdad? Si lo desenvuelve, realmente lo que tiene es una pieza así, ¿verdad? Que tiene una longitud L, que en este caso serían los 35 metros, y que tiene un 2πr, o sea, que es la circunferencia, ¿verdad? Entonces, realmente, esta ecuación yo la puedo escribir así, menos K por A, perdón, y el área es el área transversal por donde escapa el calor, ¿verdad? Que sería en este caso 2πr L, donde L es la longitud del avión, ¿verdad? Y aquí me queda dt y la I tengo que integrar con respecto a R. ¿Por qué? Porque el calor está escapando en la dirección radial. O sea, no lo está haciendo a lo largo del eje, sino radialmente. ¿De acuerdo? Y pues para cilindros siempre esta es la ecuación que se va a usar. ¿Sí? Y entonces, bueno, aquí lo que necesito es eh, escribir este término y de forma de que yo lo pueda, ¿cómo se dice? Despejar. Y entonces, como yo lo voy a poner, es de esta manera. O sea, yo voy a poner dt, voy a separar las variables y me queda esto. dt es igual a menos dq dt, ¿verdad? Multiplicado por 1 sobre 2pi rl por dr sobre r. Vean lo que hice. O sea, lo que hice fue que esto de aquí lo pasé al otro lado. ¿Lo ven? El dr lo pasé para allá, el 2pi rl lo pasé a dividir y la k me la comí, ¿verdad? No la puse. Y la k va aquí. La estoy poniendo el r dos veces, 2pi kl y el r aquí, ¿verdad? Dígame a ver si por hasta ahí hay alguna duda. O sea, lo que hice fue que separé, ¿verdad? El dr lo pasé para acá y esto que está multiplicando lo paso a dividir, que es lo que tengo aquí. ¿Y eso para qué? Bueno, porque quiero integrar. Entonces ahora yo integro aquí y integro aquí. Pero ya habíamos dicho en conducción que esto es la P, ¿verdad? ¿Cierto? Y esa P es constante, no se puede cambiar. ¿Ok? Entonces, como es constante, yo lo puedo sacar fuera de la integral. Y de este lado me va a quedar la integral, digamos, de T, vamos a ver cómo lo pongo, de T en el interior, pongámosle así, TA a TB, así mejor. Entonces aquí me queda TB menos TA. Y los límites de esta integral son en este caso el radio del fuselaje. Vea que por ahí le dice que el radio es 2.5, ¿verdad? Entonces por ahora le voy a poner de A a B. O sea, es el radio interior y el radio exterior, ¿verdad? O sea, el fuselaje es algo así, ¿verdad? Entonces tiene un espesor y tiene un radio A y tiene un radio B. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo tengo que integrar de A a B. Y entonces me queda algo así, me queda menos dq por fuera, dt. Dijimos que esto es constante. Integral de A a B. Ah, bueno, ¿y qué más es constante ahí para sacarlo de una vez? El 2pi y la k, ¿verdad? Y la L. Y entonces solamente me queda la integral de A a B del dr sobre r. ¿Ok? Siempre que le hablen de un problema de estos, ¿verdad? Que es algo cilíndrico y que el calor escapa radialmente, este es el procedimiento, ¿verdad? En el libro hay un problema donde le dice que demuestre esto, que llegue ahí, ¿verdad? Y recordar que esto es una constante. O sea, dijimos que mientras que el flujo de calor se propaga,
ya sea axialmente o radialmente, esta razón se mantiene, esta razón de cambio es constante. ¿Ok? Porque realmente esto es la P, es la potencia. Y suponemos que es una potencia promedio. ¿Ok? Bien, y esta integral es conocida. ¿Verdad? Esta integral es un logaritmo, ¿verdad? Logaritmo de R evaluado de AB. Entonces voy a juntar todo esto y lo voy a poner ahí arriba. Pero no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Sí, pero una preguntilla. Bien. La temperatura B y la temperatura A, ¿cuáles representarían? ¿La A es la interior y la B es la exterior o al revés? Vamos a ver, en la dirección en la que sale, el calor está saliendo, ¿verdad? Porque adentro está 25 y afuera está menos 35. Entonces sí, correcto, voy de A a B. Entonces la temperatura A debería ser 25 y la temperatura B menos 35. Ok. Y entonces, pues, esta es la parte más difícil del problema. Yo sé que tal vez algunos están diciendo, uy, pero ese problema está medio jalado el pelo. Pero ya casi está a punto de terminar. Es decir, esto es lo más complicadillo, digamos, del problema. Porque ya lo que sigue es, una vez que despejamos el dq de t, ya lo que hacemos es sustituir los números, ¿verdad? Entonces, voy borrando por aquí arriba. Y lo que hago ahora es que voy a despejar el dq de t. ¿Ok? Y entonces al despejarlo, me queda esto. dq de t, ¿verdad? ¿Por qué lo despejo? Porque esta es la potencia. ¿Ok? Entonces voy a despejar esto. Ahora el 2pi kl lo paso a multiplicar por estas temperaturas y el logaritmo que está multiplicando lo tiro a dividir. Y este menos que está aquí le cambia el sentido a estas 2t. O sea que va a quedar ta menos tb. Entonces voy a poner el resultado de una vez de un solo tiro. 2pi kl por ta menos tb, ¿verdad? Le dimos vuelta. Entre logaritmo natural de b entre a. Y A es el radio interior del fuselaje, ¿verdad? Y el B es el radio desde, digamos, desde el eje de simetría, desde el centro, digamos, hasta la parte exterior, ¿verdad? Vean que nos dice que el espesor del fuselaje son 6 centímetros, ¿verdad? Es lo que leímos en el problema. Tiene un radio interior de 2.5 metros, una longitud de 35. Las paredes están recubiertas con un material aislante de 6 centímetros de grueso, etcétera, ¿verdad? Entonces, el radio E es el 2.5 más los 6 centímetros, ¿verdad? ¿Ok? Y ya ahí está, ¿verdad? Es decir, ahora, ¿qué nos están pidiendo? La potencia. Vamos a volver a leer la pregunta. Dice, ¿qué potencia debe suministrarse al calentador para que mantenga esa temperatura agradable de 25 grados Celsius? Pues la potencia es eso. Por eso yo lo despejé de aquí. Y ahora lo que tengo que hacer aquí es sustituir, que sería 2pi. Voy a hacerlo por aquí. Eso, profe. Y lo de las calorías y gramos sobre centímetro. Ajá. Esa es otra, que ahí tenemos que ver cómo hacemos con esas unidades. Porque le están dando esas unidades y hay que usar unidades del SI, ¿verdad? Voy a irlo poniendo y de hecho voy a escribir unidades para aclarar qué se va a hacer ahí. Para no brincarnos ese paso. Ahí sería el 2pi, ¿verdad? Por la constante. Esa constante, yo lo que voy a hacer es que la pongo así, 4 por 10 a la menos 5, ¿verdad? Que tiene unidades de, dijimos, calorías entre segundo por centímetro por Celsius.
Entonces, esa longitud es mejor ponerla, la longitud del avión, que son los 35 metros, ¿verdad? Mejor la voy a poner, lo convierto a centímetros. Y entonces, para cancelarlo, ¿verdad? Y me dicen que en la longitud es cuánto, son 35 metros, ¿verdad? Entonces aquí serían 35 por 10 a la 35 metros en centímetros, ¿cómo sería? 35 metros serían en un metro, 10 a la 2 centímetros, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Entonces aquí serían 3.500, ¿verdad? Centímetros. Multiplicado por la diferencia de temperaturas, que sería TA, que son 25, ¿verdad? Menos 35. Cuidado, hay que respetar ahí los signos, ¿verdad? Está bien. Y ahorita vamos a ver qué hacemos con calorías, pero sí tenemos una conversión para pasar a joules, ¿verdad? Y aquí abajo sería el logaritmo natural de, y el radio E son 256 centímetros, que serían los 2.5 del interior, ¿verdad? Más los 6 del grosor, del espesor, perdón. Y el radio A es el 2.5, que sería 250 centímetros. Si uno quiere dejar estos metros también, ¿verdad? Porque vean que en el logaritmo adentro el argumento es adimensional, ¿verdad? Y aquí igual se cancelarían si estuvieran en metros. Ok, entonces eso me da, eh, tal vez si alguien lo hace por ahí, ¿verdad? Eh, esto dio 2.23 por 10 a la 3 y tiene que dar en qué unidades se cancelan aquí, centímetros, Celsius, aquí son Celsius, ¿verdad? Y aquí me quedaría entonces calorías por segundo, ¿verdad? Y ya sabemos que una caloría, ahí en el libro, ¿cuánto vale? Una caloría son, la conversión sería 4.186, ¿verdad? Vamos a ir al libro a buscarla. Sí, una caloría son 4.186 joules. Entonces aquí se van las calorías con las calorías y multiplico eso. Serían 2.230 aproximadamente por 4.186. Eso puesto ya en kilojoules, da 9.32 kilowatts. ¿Ok? Y un kilowatt son 1000 watts, ¿verdad? O sea que eso serían 9.320 watts. O sea, es un motor bastante potente, ¿verdad? Esto está muy alto, ¿verdad? En comparación con, por ejemplo, el motor de una nevera, ¿verdad? O el motor de, digamos, de un carro, ¿verdad? 9.320 aproximadamente. O sea, 9.32 kilowatts. Esa es la potencia que tiene que generar el motor en el interior para mantener, eh, ¿cómo se llama? Estas condiciones, ¿verdad? Que en el interior se mantenga a temperatura ambiente. Vean que temperatura ambiente no necesariamente es muy frío, ¿verdad? Es una temperatura agradable, ¿verdad? Eh, evitando que el interior, ¿verdad? Se vaya a enfriar demasiado, ¿verdad? Vean que el fuselaje está rodeado de menos 35 grados Celsius, ¿verdad? Es una temperatura muy baja, demasiado baja, ¿verdad? Bueno, es un problema que había salido en esa reposición hace tiempo y está también en el libro de texto.
Por lo menos creo que está en la 9ª edición, no sé ahora en la 10ª si está. Déjeme ver. Es que estoy viendo otra edición. En la 10ª no me he fijado, sinceramente. Está el cilindro, sí. Está el caso del cilindro, pero ya quitaron el problema del interior o sea, del avión. Ya no aparece en la 10ª edición, ¿verdad? Habría que ver en la 9ª si está. Pero sí anda por ahí en el libro de Survey, ¿verdad? Bueno, hay una versión que es para el caso esférico, ¿verdad? Que en la 10ª edición se aparece. O sea, ¿qué pasa si ahora no es una simetría cilíndrica, sino que ahora es esférica? Entonces ahora la ecuación se modifica ligeramente, ¿verdad? Vamos a ponerla, ya por ahí voy acabando con esto. Si por ejemplo le hablaran de que es una esfera, o sea, de que es calor que está escapando radialmente, la ecuación es esta. P es igual a dq de t, ¿verdad? Igual a menos k por a, y el a es, vamos a ponerle una vez, es 4pi r cuadrado, que es la superficie de una esfera, ¿verdad? Por dt de r. Ese sería el caso de una esfera. O sea, si le dijeran que el calor está escapando radialmente de una coraza esférica, ¿ok? Que tiene radio interno A y radio externo B. Y si es un cilindro, es de Q de T, que es la que hicimos ahora, ¿verdad? Menos K. ¿Cuál es el área transversal? 2pi RL, que es la longitud del cilindro, de T de R. ¿Ok? Entonces vea los dos casos, ¿verdad? Por aquello, ¿verdad? De que tiren algo con esto, ¿verdad? No sé. Esto es para la esfera y esto es para el cilindro, ¿verdad? Y cuidado, dejan el menos votado, ¿verdad? Porque ya con la versión así, con diferenciales, hay que tomar en cuenta el menos, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces, vamos a pasar a ver, a comenzar a ver el capítulo. Pueden preguntarnos de un cubo. No, bueno, sí le podrían preguntar, pero entonces ya no sería diferencial, sino que ya entonces tendría que usar la fórmula, la ecuación ¿cómo se dice? De conducción normal. Ya no, es decir, no necesita diferenciales. Okay. Sí, le podrían preguntar de un cubo, ¿verdad? Eh, o de una ventana, ¿verdad? El problema típico es una ventana, que ya fue, en el exterior está a cierta temperatura, en el interior está a cierta temperatura, y entonces le dicen que la pared de la casa tiene diferentes tipos de losas y le dan las K, las conductividades de cada losa, ¿verdad? Ese es un caso cúbico, digamos. Y entonces otra vez le dicen que cuál es la temperatura en el interior, o, ¿verdad? O cuál es el espesor de la pared, pero básicamente el procedimiento es similar, ¿verdad? Bueno, bueno, por acá está muy oscuro, ¿verdad? Entonces la pizarra se ve ese efecto un poco como opaco. Eh, Entonces voy a compartir con ustedes para empezar a explicar el tema de teoría cinética, eh, la presentación que tengo sobre teoría cinética. Y si alguien la quiere, pues ya algunos me las han pedido, entonces me dicen, ¿verdad? Y yo por ahí se las envío a su correo. Pero sí, no las puedo poner en la plataforma, ¿verdad? Ahora lo que quiero ver es cómo paso esto. Un momentito. A ver.
voy a pasarlo así porque es que no sé aquí si le puedo hacer el... Ahí la están viendo. Sí, profe. Sí. Bueno, dice capítulo 21, porque es que esta presentación es de la 9ª edición. Es lo mismo que lo que aparece en el capítulo de la última edición. Bueno, la teoría cinética fue una teoría que se desarrolló a mediados del siglo XIX, allá por 1850 en adelante, ¿verdad? Y es la primera teoría que estudia la naturaleza microscópica de la materia con éxito. Y entonces, la importancia de la teoría cinética en termodinámica es que vino a fundamentar la termodinámica. Es decir, había muchos fenómenos que no se entendían bien y entonces la termodinámica todavía tenía ese carácter empirista, ¿verdad? Es decir, muy asociado con la experiencia y no con un modelo físico, ¿verdad? Entonces, a la termodinámica le faltaba rigor, es decir, no era una ciencia como la conocemos hoy en día. Así que en esa época desarrollaron la teoría cinética y la teoría cinética tuvo éxito explicando el comportamiento de los gases desde el punto de vista microscópico y haciendo una relación o estableciendo, mejor dicho, una correlación entre el mundo microscópico, ¿verdad? Los gases están constituidos por moléculas y el mundo macroscópico, que es lo que venimos estudiando, ¿verdad? Las variables macroscópicas, temperatura, presión, etcétera, ¿verdad? Entonces se pudo establecer una conexión entre lo que es presión macroscópicamente hablando, que lo medimos con un manómetro, y lo que es presión desde el punto de vista microscópico. Es decir, qué sucede o cómo se comportan las moléculas a nivel microscópico que me permitan entender el concepto de presión. Esa es la idea, básicamente. Ok, entonces, pues estas variables que les llaman macroscópicas se pudieron estudiar o adquirieron, mejor dicho, un significado desde el punto de vista microscópico, en el nivel microscópico. ¿Okay? Ahora, la teoría cinética no se desarrolló únicamente para la termodinámica. O sea, la teoría cinética en esa época estudió muchos otros fenómenos que no tenían nada que ver con gases. Sin embargo, una de las áreas en donde se usó fue en la parte de gases, que era lo que se estaba trabajando en termodinámica. Bueno, entonces la teoría cinética supone que se tiene una cantidad determinada o una colección de moléculas, ¿verdad? Y la teoría cinética utiliza las leyes del movimiento de Newton para estudiar o para tratar de explicar los fenómenos que se observan en el mundo macroscópico. ¿Ok? Entonces, aquí no nos vamos a meter a ver cómo fue que se obtuvo todas las ecuaciones porque, es decir, hay mucho detalle matemático que no nos interesa realmente. Nos interesan los resultados como tal. Déjenme ver que no me pasa el slide y ahora sí. Ok, entonces una de las suposiciones de la teoría cinética es que las moléculas ocupan un volumen muy pequeño en comparación con el volumen del recipiente que las contiene. O sea, la teoría cinética asume que las moléculas son partículas que no tienen dimensiones, como por ejemplo la partícula que ustedes estudiaron en caída libre, ¿verdad? Entonces usted tira una piedra, pero entonces nos imaginamos que no tiene dimensiones, es un punto animado. Entonces ellos dijeron lo mismo, que las moléculas son partículas, no tienen volumen, ¿verdad? Entonces, por ahí comenzaron, ¿verdad? Y al no tener volumen, si juntamos todas esas moléculas,
el volumen total de todas esas moléculas es muy pequeño, es insignificante en comparación con el volumen del recipiente donde están contenidos. Entonces, por ahí comenzaron, ¿verdad? A comenzar a hacer ese tipo de suposiciones para poder entender el comportamiento del gas. Y la otra cosa es que las moléculas tienen un comportamiento aleatorio, o sea, un comportamiento azaroso, desordenado. Las imaginamos en un recipiente y todas se mueven en diferentes direcciones, pegan con las paredes, chocan entre ellas, ¿verdad? Es decir, es un movimiento desordenado. Como por ejemplo ese aparato que tienen, que lo he visto por ahí en los moles, que es un aparato como que tiene unas bolitas adentro, ¿verdad? Y le meten aire, ¿verdad? Entonces se ven todas las bolillas ahí pegando y chocando, ¿verdad? Súper desordenado. Eso fue lo que ellos imaginaron, ¿ok? Y entonces la interacción entre las moléculas, la otra cosa que supusieron es que el alcance o la fuerza, las fuerzas de interacción entre ellas eran despreciables, ¿ok? Y entonces la otra cosa es que dijeron, ok, las colisiones son de tipo elástico. ¿Y por qué se les ocurrió eso? Bueno, porque las condiciones elásticas no hay pérdida de energía, ¿verdad? Se conserva el momento lineal y se conserva la energía. Entonces ellos le fueron agregando todo ese tipo de suposiciones, ¿verdad? Para ir construyendo la teoría. ¿Ok? Y entonces, bueno, también la otra cosa es que las moléculas todas son iguales. Supusieron que eran partículas idénticas y que las colisiones eh, entre las partículas y las paredes del recipiente que las contiene o del contenedor es lo que genera la presión. Entonces, lo que nosotros por fuera leemos en un manómetro como una variable macroscópica, realmente en el interior del contenedor se debe a millones de colisiones entre las partículas, ¿verdad? Y con las paredes del recipiente. Entonces, esa es la primera interpretación a nivel microscópico que ellos dan de la presión, y la cual es correcta, ¿no? Ok, entonces, bueno, suponen que es un gas ideal, ¿verdad? Para que esté a bajas presiones y bajas densidades. Y se imaginan este modelito que ustedes ven aquí. Este es el modelo de la teoría cinética. Ellos se imaginan una cajita, ¿verdad? Cúbica, y aíslan una molécula. Por supuesto, no es una, son muchas, ¿verdad? Pero aíslan una y le ponen masa cero. Y esa molécula se mueve dentro de ese contenedor con una velocidad v. Esa velocidad v tiene componentes. Vea que está en un sistema de referencia, ¿verdad? Vx, Vx, Vy, Vz. Como que si fuera un vector de los que ya hemos estudiado en mecánica, en el curso anterior, ¿verdad? Entonces ven que el modelo al principio es muy mecanicista, ¿verdad? Es decir, utiliza las leyes de Newton para intentar explicar el comportamiento de los gases, ¿verdad? Y le dicen que el cubo tiene arista D. Y bueno, entonces estudian las colisiones de las moléculas, ¿verdad? Cuando pega en la pared la molécula, se conserva el momento lineal y se conserva la energía cinética. Y entonces de esa manera es que encuentran una expresión para calcular la presión. ¿Ok? Y esa relación que ellos encuentran es esta que ustedes ven aquí, donde N es el número de moléculas, V es el volumen del contenedor, ¿verdad? Y aquí adentro, esto es lo que se llama la energía cinética media, la energía cinética promedio traslacional, que es el medio de N0, B cuadrado con una barrita arriba. Esa barrita se refiere a la velocidad promedio, es decir, la velocidad promedio de un conglomerado de muchas moléculas. Es decir, ellos aquí en la teoría cinética también metieron, ¿cómo se dice? Eh, metieron cosas de estadística. O sea, comenzaron a manipular las moléculas porque son muchas partículas desde un punto de vista estadístico. Y por eso aparecen los conceptos de promedio y otras cosas, otros conceptos que son directamente de la parte de probabilidad y estadística.
como no se puede estudiar una sola molécula, porque son muchas, ellos dijeron, bueno, en un contenedor, cierta cantidad de moléculas que conforman un gas tienen un comportamiento muy similar, ¿verdad? Y por ahí comenzaron a simplificar el modelo, ¿verdad? Para intentar explicarlo, o sea, para intentar explicar lo que se ve desde el punto de vista macroscópico, o sea, lo que uno mide, ¿ok? Y resulta que cuando ellos en esa época, ¿verdad? Finales del siglo XIX, calculan la presión con esta ecuación, resulta que está muy cercana, muy parecido, coincide con lo que reporta el manómetro, que es lo que ven los sentidos. Entonces, claro, ahí la teoría comienza a adquirir importancia. ¿Por qué? Porque es una teoría que está sacada directamente del papel, ¿verdad? Y está teniendo acuerdo con lo que se ve experimentalmente. ¿Ok? Entonces, por ahí es que comienza el éxito de la teoría cinética, ¿verdad? Porque comienza a predecir lo que se ve experimentalmente. ¿Ok? Bueno, entonces esa es una expresión para calcular presión, pero eso le dicen presión cinética, porque es el punto de vista microscópico. ¿Ok? Y bueno, ese producto P por V, pues tiene que ser igual al gas ideal, que ya lo que hemos estudiado desde el punto de vista macroscópico, ¿verdad? O sea, ese producto P por V tiene que coincidir el punto de vista microscópico con el macroscópico. ¿Okay? Lo que predice la teoría con lo que se ve experimentalmente. Y bueno, y de esa manera calculan también energía. Entonces, eh, hallan una relación similar, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Pero una relación similar para entender cómo se comporta la temperatura. Entonces, hacen esta igualdad de la energía cinética promedio con un medio de kBT. Recuerden que esta KB es la constante de Boltzmann, ¿verdad? Y entonces, bueno, hay expresiones similares, dice aquí, tanto para la dirección X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, lo que ellos dicen es que hay igual probabilidad que una molécula se mueva a lo largo del eje X, que lo haga a lo largo del eje Y, que lo haga a lo largo del eje Z. Entonces, no hay forma de saberlo. Sin embargo, ellos dijeron, vamos a asignarle la misma probabilidad. ¿Ok? Entonces, lo que hacen es que distribuyen un medio para cada una de las direcciones. O sea, un medio de KBT para X, ¿verdad? Un medio de KBT para Y y un medio de KBT para Z. Y entonces de ahí es que vemos la expresión anterior, ¿verdad? Que aparece un 3 medios, aquí lo ven. Eso es porque aquí debería estar sumado un medio más un medio más un medio. Eso da 3 medios. Esa idea se les ocurrió a los que desarrollaron la teoría cinética. O sea, ellos dijeron, como el movimiento es un movimiento ¿cómo se dice? Desordenado, aleatorio, vamos a asignarle la misma probabilidad. Lo que se mueve en X, lo que se mueve en Y, lo que se mueve en Z. Y entonces, de ahí sale un teorema que se llama el teorema de equipartición de la energía, que es esto que está aquí en negrito. Entonces, ese teorema justifica, digamos, cómo repartir la energía en un gas que está contenido en una caja cúbica, de tal manera de que a todas las partículas que se sabe que están en movimiento le toque una porción. O sea, como que repartan algo, ¿verdad? Y a cada uno le tiene que tocar lo mismo. ¿Ok? Entonces aquí hicieron lo mismo. O sea, un concepto parecido, ¿verdad? Y entonces eso se llama el teorema de equipartición de la energía. ¿Ok? Y así fue que lograron comenzar a entender la temperatura a nivel microscópico, ¿verdad? Entonces, el teorema lo que dice es que cada grado de libertad contribuye en un medio de KBT a la energía del sistema, ¿verdad? Donde los posibles grados de libertad son aquellos que están asociados con la traslación, con la rotación y con la vibración de moléculas. Entonces, al principio ellos dijeron que las moléculas solamente se trasladaban. O sea, se las imaginaron como que si fuera una bola de ping-pong o una bola de esas que usted la tira, ¿verdad?
Entonces solamente tenía traslación. Pero luego dijeron, no, las moléculas podría ser que roten y también puede ser que vibren. Entonces cada uno de esos movimientos contribuye en un medio de KBT a entender, ¿cómo se dice? A totalizar la energía del sistema. ¿Ok? Ok, bueno, entonces vamos a seguir. Si tienen alguna pregunta me dicen, ¿verdad? Entonces, bueno, el teorema de equipartición de la energía justifica el hecho de que la energía cinética total traslacional se calcule de esta manera, ¿verdad? N por un medio de M, V promedio cuadrado. Esta es la energía cinética promedio de una molécula, lo que está en el paréntesis. Y cuando yo la multiplico por el total de moléculas, pues tengo la energía cinética total traslacional. Entonces, en las preguntas en plataforma hay que fijarse, porque a veces le dicen, calcule la energía cinética total traslacional. O algunas veces nada más le dicen, calcule la energía cinética promedio. Entonces, la cinética promedio es lo que está dentro del paréntesis, nada más. Y cuando usted lo multiplica por la n, pues tiene la total traslacional. Y con el teorema de equipartición, pues resulta que también se puede calcular de esta manera. 3 medios de n kBt, ¿verdad? Kb es la constante de Boltzmann, o 3 medios de nRT, donde R es la constante universal de los gases. Lo que uno tenga, ¿verdad? Es decir, aquí le está diciendo que tengo 3 posibilidades para calcular esa energía, ¿verdad? El teorema de equipartición le permite calcular la energía mediante estos tres caminos, ¿verdad? Pregunta, profe. Ahí entonces, esa N, la N mayúscula, es entonces cantidad de moléculas. La N mayúscula es el número de moléculas, correcto. Y es una Número de cantidad moléculas. dimensional. Le pueden decir que el número de moléculas es, no sé, 9.32 por 10 a la 26, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Con esa N chiquitita de la derecha, Esa N chiquitita es el número de moles. moles, ok. Moles, sí, que eso es cantidad de sustancia. Entonces, vea que esa energía cinética se puede calcular por esas 3 vías, ¿verdad? Dependiendo de lo que uno tenga. Bien, entonces, la otra cosa es que, bueno, aquí ya... Eso, profe. Sí, díganme. Otra preguntilla rápida. Entonces, en las dos lados de la ecuación, esa temperatura debe ser en Kelvin, ¿verdad? Esa temperatura es en Kelvin. Tiene que estar en Kelvin, Y correcto. también en la otra que utiliza la constante de Boltzmann por un medio por T en Kelvin. Sí, usted dice esta, para aquí. Sí, esa misma, esa misma. Sí, eso también, sí, digamos, en todas las ecuaciones que vamos a trabajar aquí, la temperatura tiene que estar en Kelvin. Bien, entonces, otro resultado de la teoría cinética es la rapidez media, o la rapidez de la raíz cuadrática media. Esto que ven aquí, root mean square speed. La velocidad de la raíz media cuadrática también. Es otro resultado, la RMS. ¿Y esto de dónde salió? Del teorema de equipartición de la energía. O sea, también se lo sacaron de ahí. Entonces, este es un resultado interesante porque es la velocidad que tiene supuestamente un cúmulo, ¿verdad? Un conglomerado de moléculas a una temperatura T. ¿Ok? Esto es cierto, ¿verdad? O sea, cierto del todo, no necesariamente, porque uno puede tener un gas y puede ser que ese gas, no todas las moléculas tengan la misma velocidad. Entonces, esto aquí es una aproximación que se llama así, la velocidad a la raíz cuadrática media. Y vean que se puede calcular otra vez hay dos posibilidades. Otra es KBT entre M0. M0 es la masa de una molécula. ¿Ok? O 3RT entre M. O sea, M es el peso molecular o la masa molar. Entonces, vean que cuidado las confunden, ¿verdad? Y vean que aquí la masa molar está relacionada con el número de Avogadro de esta manera, ¿verdad? Si yo multiplico la masa de una molécula por el número de Avogadro, me da la masa molar
de la sustancia en cuestión, ¿verdad? Cuidado la confunden con esta otra, ¿verdad? Con la que vimos en el capítulo de gas ideal, que era N igual M entre M, ¿verdad? Entre M mayúscula. Ahí yo les había dicho que esa M es la masa total del gas que está contenida en el recipiente, ¿verdad? Que esa M no tiene ningún subíndice. Entonces, aquí, ¿M bueno, sub cero qué significa? ¿cuál? La M sub cero. Es la masa de una sola molécula. La masa de una sola molécula. Y entonces, la otra cosa es, vea esto que está aquí, ¿verdad? Vean que la velocidad promedio está definida de esta manera. Es decir, cuando yo tengo el cuadrado fuera, sí se aplica aquello de que el exponente se cancela con índice, ¿verdad? Pero si yo tengo el promedio de toda la velocidad al cuadrado, no puedo quitar la raíz. ¿Lo ven? Y eso es un error muy común en las preguntas de examen. Van y se vuelan la raíz y no, no se puede manipular. Es decir, ya esta cantidad que ustedes ven dentro de la raíz, o sea, todo el radicando, ese cuadrado yo no lo puedo cancelar con el subíndice. Es lo que quiero decir. Sino que ya ese cuadrado pertenece a esa cantidad como tal. Bueno, ahí le dan las RMS para diferentes gases. Hidrógeno, helio, vapor de agua, neón, monóxido, nitrógeno, etcétera. Entonces aquí le dan, digamos, el gas y las URMS. Dice que a una temperatura eh, ambiente, ¿verdad? Ya que están a 20 grados Celsius, que es por lo general con lo que se trabaja. Ok. Bueno, entonces vamos a ver ahora el calor molar específico. Quizás esta parte la puedo explicar tal vez aquí en la pizarra. Voy a dejar de compartir un momentito para tal vez explicar esta parte aquí. Entonces, nada más déjenme ver cómo salgo aquí. Ok. Entonces, bueno, de lo que estábamos viendo de teoría cinética, retomando otra vez ahí, ¿verdad? Lo que está, algunas de las ecuaciones que más se utilizan, el libro le resalta, ¿verdad? Ecuaciones relevantes son, por ejemplo, el tiempo de ida y vuelta de una molécula entre dos paredes o entre dos caras de esa caja cúbica. Ese tiempo se puede calcular como 2D dividido entre Vx inicial. Ese D, recuerden que es la arista del cubo, ¿verdad? Entonces, esto es como que si yo tuviera dos caras del cubo y el tiempo que le toma a la molécula ir, ¿verdad? Colisiona con esta cara y regresa aquí otra vez. Entonces, ese tiempo más o menos es el tiempo, digamos, de ida y vuelta, ¿verdad? Este es un resultado que también algunas veces hay que usarlo en los problemas, ¿verdad? La presión, ¿verdad? El producto P por V igual a 2/3 de N. Y adentro la energía cinética promedio, que es un medio de M0, la masa de una molécula, por V promedio del cuadrado. Si el 2 está, el promedio cubre al 2. ¿Sí? Y el otro resultado es temperatura. Temperatura en teoría cinética se puede calcular así. 2 entre 3 kb multiplicado por un medio de M0 V promedio cuadrado. ¿Qué vemos en estos dos resultados? Que está de acuerdo con lo que se conoce experimentalmente.
Bueno, en esa época lo que ellos sabían es que este producto P por V aumentaba si aumentaba la agitación de las moléculas. Por ejemplo, si usted las calienta, ¿verdad? Aumenta el producto P por V. Si usted calienta el gas, ¿verdad? Igual aquí, si usted calienta el gas, aumenta la temperatura. De tal manera de que vean que el producto P por V es directamente proporcional a la energía cinética promedio, igual a temperatura. La temperatura es directamente proporcional a la energía cinética promedio. Y estos son constantes, ¿verdad? Entonces, estamos bien, ¿verdad? O sea, la teoría cinética le está dando ecuaciones que están en completo acuerdo con lo que se ve desde el punto de vista experimental. ¿Okay? Y bueno, el otro resultado es este, ¿verdad? Un medio de M0, velocidad al cuadrado, promedio, es 3 medios de KBT. Ese es el otro resultado, ¿verdad? Que se obtiene ahí en teoría cinética. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora lo de los calores, que era lo que el último slide que estábamos viendo ahí, ¿verdad? Esto que vamos a ver son los calores y calor específico molar. Calor específico molar, así se le llama, de un gas ideal. O también al calor específico molar le dicen la capacidad calorífica. O sea que estas tres palabras las puedo cambiar por capacidad calorífica. Calorífica. Y entonces hay un calor específico molar a presión constante, o sea, cuando se lleva a cabo un proceso a presión constante, y un calor específico molar cuando es a volumen constante. Son los dos casos solamente que hay, ¿verdad? Entonces, si el volumen es constante, el calor específico molar se puede calcular como Q igual N CV delta T, donde el CV es el calor específico molar, o lo que se llama la capacidad calorífica a volumen constante. Entonces, ¿esto dónde se verifica? En un diagrama PV, ¿verdad? ¿Dónde lo podemos calcular? En un diagrama PV en donde el trayecto es una línea vertical a volumen constante. Entonces, aquí, ¿qué puede pasar? Que el calor está entrando al sistema o está dejando el sistema, ¿verdad? Eso quiere decir que el gas se puede estar calentando o se puede estar enfriando. Y si la presión es constante, que era un proceso isobárico, ¿verdad? El Q, ahora también hay una forma de calcularlo, que era, o que es NCP por delta T. Donde ahora esto es el calor específico molar o la capacidad calorífica a presión constante. ¿Verdad? Recuerden el ciclo que hicimos el lunes, ¿verdad? Creo que fue el lunes, que era un ciclo así, ¿verdad? Tenía algo así, ¿verdad? Entonces esto era diabático, esto era isotérmico, y estos dos nos daban los calores. ¿Se recuerdan? Que aquí entraba un calor y aquí salía un calor, ¿verdad? Bueno, vean que en ese problema del capítulo anterior nos daban los calores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía no conocíamos cómo calcularlos, ¿verdad? Ya en este capítulo nos pueden volver a dar el mismo problema y ahora nos dan el número de moles y las temperaturas en los puntos. Si yo conozco las temperaturas en cada estado, digamos, puedo calcular el calor que entra o el calor que sale en procesos isocóricos o en procesos isobáricos.
Bueno, o sea, nos faltaba eso. En ese capítulo todavía no sabíamos calcular esos calores, ¿verdad? Cuando tenemos un gas ideal. Ya ahora sí, ¿verdad? Y ahora sabemos que se calculan de esta manera. Ahora bien, ¿qué es el delta T? T es el cambio de temperatura. Siempre va a ser temperatura final menos inicial. Y el CV y el CP ya están dados. O sea, ya están en una tabla que aparece en el libro. Vamos a ver si la buscamos. Esa tabla. Bueno, aquí se muestra, digamos, el calor específico a presión constante, ¿verdad? Y estas son las fórmulas que acabo de escribir ahí en la pizarra, ¿verdad? La NCV delta T para procesos isocóricos y la NCP delta T para procesos isobáricos, ¿de acuerdo? Y la otra cosa es que los CP siempre son mayores que los CU. ¿Okay? Después vamos a ver por qué. Pero, eso es otra cosa que no se sabía bien en esa época. Cuando hacían adiciones, los CP siempre eran mayores, ¿no? Para una misma sustancia. Y si no había forma de darse cuenta, ¿no? O sea, no se sabía por qué siempre era así. Hasta que en teoría cinética llegaron a una ecuación que justificaba por qué tenían que ser mayores los CP. Entonces, quiero buscar la tabla. Bueno, esa es la tabla que les decía, donde le presenta los diferentes CP y CV para diferentes sustancias, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos gases monoatómicos, gases diatómicos y gases poliatómicos. ¿Ok? Entonces, ya los CP y los CV ya están calculados, ¿verdad? O sea, lo que necesitamos es usarlos para calcular estos calores, ¿verdad? Estos Q. Ok. Bueno, en el caso del gas monoatómico, en el caso de los gases monoatómicos, voy a borrar aquí. Vamos a ver, voy a dejar de compartir. En el caso de los gases monoatómicos, resulta que los CV y CP tienen sus propios valores. Y bueno, para los diatómicos también, ¿verdad? Entonces, en gases monoatómicos, por ejemplo, qué sé yo, el hidrógeno atómico, el helio, el argón, etcétera, ¿verdad? El CV siempre va a ser 3 medios de R. Y R es la constante universal, ¿verdad? De los gases. Y el CP siempre va a ser 5 medios de R. ¿Okay? No son iguales del todo, pero aquí estamos, ¿cómo se dice? Reuniendo por familias, ¿verdad? Entonces, digamos que todos los gases monoatómicos, más o menos este valor es parecido, ¿verdad? Hay diferencias, ¿verdad? Obviamente, de una sustancia a otra, pero los podemos, digamos, agrupar todos en esa misma familia, digamos. Ahora, en el caso de los gases diatómicos, ¿cuáles son gases diatómicos? Por ejemplo, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, ¿verdad? En ese caso, el CV aumenta en una unidad. Ahora el CV son 5 medios de R. Y los CP es 7 medios de R. ¿De dónde viene eso? Bueno, eso viene de resultados, digamos, anteriores, ¿verdad? Que se desarrollaron en la teoría cinética, pero nosotros aquí los vamos a suponer ciertos, ¿verdad? A la hora de calcular, eh, a la hora de usarlos para calcular alguna variable de un gas, ¿verdad?
Entonces, en un gas monoatómico, la energía interna, la teoría cinética determinó que se puede calcular de esta manera. Es igual a la energía cinética traslacional. La que ya calculamos, la que ya vimos anteriormente, ¿verdad? La traslacional total. Quiere decir que esa energía interna va a ser igual a 3 medios de NKB, de NKBT, o, ¿qué habíamos dicho? 3 medios de NRT. ¿Ok? Y el cambio de la energía interna es igual a 3 medios de NR delta T, o 3 medios de NKB delta T. O sea que en teoría cinética ellos determinaron o hallaron ecuaciones para calcular el cambio de la energía interna. ¿De acuerdo? Y esto también es igual a ¿quién? A Q más W, que eso es la primera ley. Entonces, vean la importancia de la teoría cinética, ¿verdad? La teoría cinética comenzó a establecer ecuaciones eh, eh, que tenían un análogo en la termodinámica. ¿De acuerdo? Ya la termodinámica había propuesto la primera ley, cambio de la energía interna igual a Q más W. Entonces, en teoría cinética desarrollaron o encontraron una ecuación para calcular ese cambio de energía interna y ver si los dos coincidían. Y efectivamente, sí coincidían, ¿verdad? Entonces, por eso es que adquirió tanta relevancia esto, ¿verdad? Entonces, ellos usaron, bueno, entonces, antes de borrar aquí, ¿qué hay que recordar? Bueno, que para monoatómicos, el CV y el CP se calculan de esta manera, ¿verdad? Y para diatómicos, el CV y el CP de esta otra forma. Y en el caso de la energía interna, se puede calcular de esta manera, ¿verdad? Para el caso de un monoatómico. Para un monoatómico se puede calcular de esta manera. Para el caso del diatómico, ya ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Bueno, sigamos. Bueno, entonces ellos usaron la primera ley para encontrar otras cosas, ¿verdad? Eh, y uno de los resultados que hallaron fue este. CP menos CV es igual a R. Ese es el otro resultado. Eso se llama la ecuación de Mayer. Y vean que esa ecuación lo que dice es que siempre que usted reste CP de CV, le va a dar ¿qué? 8.314, independientemente de la naturaleza del gas. O sea, no importa si es monoatómico o diatómico, le tiene que dar 8.314. Okay, y entonces, claro, aquí nos damos cuenta por qué los CP son mayores que los CV. ¿Por qué? Porque esta R siempre es una cantidad positiva. Entonces, este CP no puede ser menor que CV, porque si no no estaría en acuerdo con la teoría cinética, ¿verdad? O sea, experimentalmente ya se sabe que los CP siempre son mayores que los CV. Lo que faltaba era algo que lo justificara en la teoría. Y lo que lo está justificando es esto, la ecuación de Mayer, ¿verdad? Que fue un resultado que se obtuvo de la teoría cinética. Y la otra ecuación que encontraron fue esta, el gamma. Gamma SP entre CV. Ese gamma se llama, le dicen el índice adiabático. El índice adiabático. O también le llaman
la razón de las capacidades caloríficas, porque ven que es un cociente, ¿verdad? Siempre CP en el numerador y CV en el denominador. ¿Ok? Entonces, estas dos ecuaciones se trabajan como que si fuera un sistema. O sea, yo tengo CP menos CV igual R. Y tengo CP entre CV igual a gamma. Entonces, vea que tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitos, ¿verdad? En este caso serían la CP y la CV, ¿verdad? Aunque si ya uno sabe qué tipo de gas es, ya uno sabe los valores de CP y de CV, ¿verdad? Lo que sí es que este gamma va a cambiar, ¿verdad? Va a cambiar de si se trata de un gas monoatómico o si es un gas diatómico. Por ejemplo, en el caso del gas monoatómico, cuando es monoatómico, el el gamma del monoatómico es el CP entre CV, que sería 5 medios de R entre 3 medios de R. Y aquí se cancelan los medios y las R's y me queda 5 tercios. Entonces, cuando uno trabaje con un gas monoatómico y necesite usar el gamma es 5 tercios, ¿verdad? Y en el caso del diatómico, aquí serían 7 medios de R y aquí 5 medios de R. Entonces cancelo los medios y las R's y me queda 7 quintos. Entonces aquí tengo los gammas para gases monoatómicos, el gamma para gases monoatómicos y el gamma para gases diatómicos. Pues en el caso de los diatómicos es 1.40, ¿verdad? 7 quintos es 1.40. Y en el caso de los monoatómicos, 5 tercios es 1.67. ¿Ok? Ujú. Ahora, la energía interna en un gas diatómico que no les había dicho, ¿verdad? Faltaba eso. En el caso del diatómico, la energía interna es 7 medios multiplicado por NKBT, de NKBT, o 7 medios de NRT. Eso es para el diatómico, ¿verdad? Y para el monoatómico, ¿qué habíamos dicho? ¿Cuál era la energía interna? Era con el 3 medios, ¿verdad, profe? Es un 3 medios, sí. Entonces, para el monoatómico es 3 medios de NKBT y, o si no, 3 medios de NRT. Entonces, ese numerito que ustedes ven ahí arriba, el 3, el 7 y el 3, digamos, este número y este número se refiere a los grados de libertad. Entonces, vean que en el caso de gases monoatómicos, ¿qué pasa con un gas monoatómico? El gas monoatómico se puede ver, o sea, su energía cinética eh, es toda debida a traslación. Entonces, aplicando el teorema de equipartición, ¿qué tendríamos en el gas monoatómico? Porque de esto hay preguntas en la plataforma. Tendríamos un medio de KBT
en la dirección X, ¿verdad? Para una componente de velocidad en el eje X, un medio de kBt para Y y un medio de kBt para Z. O sea, dijimos que es que se ve como una partícula, ¿verdad? Que está en una caja y que tiene igual probabilidad de que se mueva en X, en Y o en Z. Entonces, el teorema de equipartición, para salvar la tanda, lo que hace es que dice, ok, repartamos la energía por igual. Entonces, le asigna un medio de kBt a cada uno. Y cuando usted suma eso, te da 3 medios de kBt. ¿Sí? Y digo para salvar la tanda, porque en esa época los resultados todavía eran un poco intuitivos, ¿verdad? Es decir, estaban sobre una teoría matemática que se estaba desarrollando, pero algunos resultados fueron introducidos, ¿cómo se dice? A priori, así, ¿verdad? Aquí está, yo creo que esto funciona así, vamos a ver si sale. Y de casualidad, es decir, algunas cosas funcionaron bien, ¿verdad? Cuando se desarrolló la teoría. Hoy en día ya se sabe bien, obviamente ya se entiende bien por qué aparece ese 3 medios, ¿verdad? Pero se han desarrollado otras teorías que obtienen el resultado, ¿verdad? Pero en esa época lo tuvieron que, como que, algunos resultados como que meterlos mientras tanto construían la teoría, ¿verdad? Entonces, vean que aquí salen 3 medios, porque los gases monoatómicos suponemos que son partículas. Entonces, toda su energía cinética está repartida únicamente en traslación, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en el caso de los gases los diatómicos? Imaginemos una molécula como por ejemplo el nitrógeno. ¿Qué pasa con el nitrógeno? Yo me lo puedo imaginar como 2 átomos de nitrógeno, ¿verdad? 2 átomos que están, que tienen un enlace, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces este problema es el problema del rotor rígido, que se estudió en física 1, ¿verdad? Es decir, es una barra que tiene 2 masas, que está haciendo algo así, ¿verdad? Que está girando con respecto a un origen, ¿verdad? Y entonces eh, ese sistema tiene una inercia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Y ahora en el caso de las moléculas diatómicas, tengo tengo un medio de traslación en X, tengo un medio de traslación en Y, tengo un medio de traslación en Z, y tengo ¿qué? Tengo un medio debido a rotación en este plano y un medio debido a rotación sobre su propio eje. ¿De acuerdo? De tal manera de que eso me tiene que dar, me tiene que sumar los 7 medios. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí los grados de libertad influyen o sea, influyen en el cálculo de la energía, ¿verdad? Ah, bueno, y la otra cosa se me olvidó. La molécula también, se me olvidó el otro grado de libertad. Vean que las moléculas diatómicas se trasladan, rotan y también ¿qué pueden hacer? Vibrar. Entonces, el teorema de energía de la equipartición tiene que repartir la energía en estos 3, ¿verdad? Entonces son 3 de traslación, ¿verdad? 2 de rotación y me falta un medio debido a vibración. O sea, ellos imaginaron que en la molécula aquí había un resorte, como que si fuera un problema de oscilaciones, ¿verdad? El capítulo de oscilaciones. Entonces, eh, al meter esos grados de libertad, eso le tiene que sumar los 7 medios que tenemos aquí. O sea, la energía interna de la molécula, del nitrógeno, por ejemplo, una molécula diatómica, tiene que tomar en cuenta traslación, ¿verdad? Rotación y vibración. Y así fue como ellos comenzaron a explicar por qué en el nitrógeno se veían efectos distintos
a si en lugar de nitrógeno se tenía helio, que era monotónico. Es decir, en el caso del nitrógeno, les sobraba energía. Y entonces era eso, que tenían que repartirla no solo en traslación, sino también en vibración y en rotación. ¿Okay? Pues por eso se llama el teorema de equipartición, porque lo que hacen es que reparten por igual para poder totalizar la energía interna de ese sistema. Entonces, si solamente tengo rotación, tengo 5 grados. Si solamente tengo traslación y rotación, tengo 5 grados de libertad, ¿verdad? 3 de traslación, 2 de rotación. Pero si aparte tengo que meterle vibración, tengo 2 más, que aquí me faltó uno, no lo puse. Entonces vean que son 3 de traslación, ¿verdad? La molécula se puede trasladar en X, Y, Z. 2 de rotación, rota con respecto a este plano y con respecto al eje, ¿verdad? Y 2 de vibración, porque esto puede, la molécula puede hacer así, ¿verdad? Como que si fuera una, o sea, como que si fueran 2 masas y entre ellas hubiera un resorte, ¿verdad? ¿Ok? Entonces esto es vibración. Y ahí está, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 medios. Si incluimos hasta vibración. Si incluimos hasta rotación, son 5. Y si solo es traslación, son 3. Entonces los totales serían traslación 3, rotación 5, vibración 7. Ok. Bueno, eso es la equipartición de la energía, ¿no? Cómo el teorema se justifica repartir esa energía. Esto del teorema de equipartición, al principio fue, como les digo, un poco como que metieron algunos resultados. Ahí estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿verdad? Para que todo calzara, ¿verdad? Mientras tanto, desarrollaban la teoría, pero más adelante, ¿verdad? En los años 20, 30, apareció la mecánica estadística, ¿verdad? Que es una teoría más completa que incluye, ¿verdad? A la teoría cinética. Entonces ya con la mecánica estadística se obtuvo el teorema de equipartición ya formalmente, ¿verdad? Sin tener que forzar nada, ¿verdad? Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a quedar aquí. La próxima semana será hacer problemas, ¿verdad? Y terminar este capítulo, a ver si se puede terminar el lunes. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Nos pueden hacer preguntas de cátedra como esa, de traslación y rotación y vibración. Que si hay preguntas de eso. ¿Sí? De ahí sí, yo he visto preguntas conceptuales, digamos en la parte de marketing con X, que tal vez le hacen alguna pregunta, le dan algún dibujillo, o, ¿verdad? Por eso es que hay que leerse este material, ¿verdad? Para entender esto de los grados de libertad. ¿Está bien? Bueno, entonces, pues nos vemos la otra semana. Hasta luego. Profe. Bueno, ok. Bueno, hasta luego.